Les damos la bienvenida a un nuevo episodio bonus de nuestro podcast. Dentro de poco, la liturgia nos regala otra hermosa fiesta mariana. Celebrada litúrgicamente al menos desde el siglo IV, la fiesta de la Asunción de la Virgen nos recuerda cómo, tras el curso de su vida terrena, la Santa Madre de Dios fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Tras hacer una consulta a todos los obispos de su tiempo y recibir una respuesta casi unánime en favor de ello, el Papa Pío XII decidió definir como dogma de fe esta entrañable doctrina creída por la Iglesia a lo largo de los siglos. El dogma de la Asunción de la Virgen nos evoca la esperanza que tenemos todos los cristianos de la resurrección final de la carne, que hemos anticipada en los cuerpos de Cristo y su Santísima Madre. Por esto, he querido aprovechar la ocasión para invitar al podcast a Diego Norato, profesor de Filosofía de la Universidad de los Andes, entre cuyos temas favoritos de investigación está el sentido de importancia de nuestra corporeidad y, a la luz de esto, la trascendencia que tiene esta fe cristiana en la resurrección final. Bueno, Diego, así que un gusto poder tenerte aquí con nosotros en el podcast. No sé si podríamos a lo mejor comentando un poco a raíz de qué se fue dando tu interés en el tema del cuerpo, ¿no? Que sé que ha sido siempre una perspectiva más filosófica, ¿no? Y de filósofo más contemporáneo, pero me imagino que tú también lo conectas obviamente con inquietudes muy propias de la fe cristiana, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo en su vida me he ocupado en filósofos que efectivamente rescatan mucho el cuerpo, como Merleau-Ponty, un fenomenólogo francés donde el cuerpo ocupa una centralidad enorme, pero tiene mucha razón que por inquietud natural todo lo que tenga que ver con cuestiones escatológicas desde hace muchos años, la verdad es que yo creo que probablemente incluso desde la juventud temprana, me causaba un gran interés, y el cruce en torno a los problemas escatológicos y la dimensión corporal humana y de la persona humana es algo para mí central. El cruce con la dimensión corporal humana, ¿no? Sí, claro, ¿no? Con nuestro ser personal, pero Uh-huh. como personas humanas, ¿no? Esta carne, estos huesos, Uh-huh. esta alma, ¿no? Y bajo lo entendido obvio, ¿no? Que por lo demás todos los católicos recitamos en el credo, La esperanza de los y que tiene que ver con claro. algo tan central como la resurrección de la carne, o antiguamente se decía la resurrección del cuerpo, ¿no? Pero resurrección de la carne. Mm. Oye, ¿y por qué en ese sentido me parece súper interesante verlo en filósofos como tan contemporáneos, ¿no? En vez de a lo mejor como rastrear esto de la tradición cristiana? ¿Es porque quizás tú piensas que a veces este tema se ha visto eclipsado dentro de la tradición del pensamiento cristiano, digamos? No lo creo desde la tradición aristotélico-tomista, donde Ya. ciertamente ocupa una relevancia fundamental, ¿no? Ujú. Seguramente quien nos escucha y tiene algunas nociones de filosofía entiende muy bien lo que significa la concepción hilemórfica aristotélica, es decir... Si no lo tratamos en un capítulo anterior. ¿Sí? Así que pueden ir a un capítulo en el que hablamos del helimorfismo y el dualismo. Bien, muy bien. Puedo hablar con alguna libertad usando conceptos que son relativamente técnicos, pero entonces asumo que quien nos escucha entiende. Bueno, la centralidad de lo que se llama también unión sustancial, que es una traducción latina de lo que Aristóteles llama sin más hilemorfismo, pero ahí evidentemente los poderes anímicos del alma y las facultades del alma tienen una instanciación corporal que es fundamental. En esa tradición, y que evidentemente retoma la escolástica y en Tomás de Aquino, es evidente que también la cuestión del cuerpo, y lo mismo podremos conversar un poco más sobre también la cuestión del estado también de la resurrección, separada, claro. que es tremendamente interesante lo que dice Tomás de Aquino a este respecto. Conecta muy bien con planteamientos contemporáneos donde aparece la centralidad del cuerpo, aunque está mitigado, por otra parte, los planteamientos contemporáneos, una tesis tan robusta como la que uno encuentra en Tomás de Aquino respecto de la inmortalidad o subsistencia del alma. Lo que quiero decir es que, en general, los planteamientos de la filosofía contemporánea que yo a veces frecuento son algunos donde la dimensión corporal del espíritu, un espíritu encarnado, es una afirmación central, pero sin embargo suelen tener problemas para acercarse al problema de la subsistencia del alma separada del cuerpo. Y por lo demás es problemático, ¿no? Eso te preguntaría, eso es un tema con el cual tú te sentirías muy comprometido, porque entiendo que hoy día es cada vez más de moda muchos teólogos como que dicen, mira, en realidad de la perspectiva de la distinta fe cristiana lo importante es la resurrección de la carne y no tanto esta escatología intermedia con
el alma separada. Tú personalmente no sé si tienes opiniones al respecto, le has dado una vuelta en ese sentido, si es que sería aceptable para un cristiano, digamos, renunciar a esta espiritualidad. A mí me imagino que la perspectiva católica, el tema es que está ya muy metido en la tradición y en el magisterio, el tema de la escatología intermedia, ¿no? Pero... Sí, por supuesto. No, bueno, ese es un temazo el que estás abriendo y en el cual, para quien nos está escuchando, el problema de la escatología intermedia, por lo menos situarlo, tiene que ver con el problema del alma, la subsistencia del alma separada del cuerpo y antes de la resurrección, ¿no? Del final, del juicio y de la resurrección, o de la resurrección y el juicio. Y entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con el alma separada y cómo ella puede subsistir sin el cuerpo? Si acaso subsiste por cierta virtud que le compete a ella misma, o si virtud o poder, ¿no? que Dios le confiere a ella misma, ¿no? O bien subsiste bajo otra forma de comprensión, ¿no? Yo en esto, estas cosas entiendo, me corriges, pero que no está definida, me parece el modo de la subsistencia, no la subsistencia, ¿no? Que el alma subsiste separadamente del cuerpo y que no haya aniquilación, me parece que es algo que sería casi herético afirmar. Pero lo que se podría discutir, me imagino, y que está en el trasfondo de tu pregunta, es cómo se debe entender el modo peculiar de la subsistencia del alma superada. Si acaso subsiste por sí misma, o bien podría subsistir, y yo recuerdo haber leído esta tesis que fue sorprendente cuando por primera vez se la escuché como una posibilidad al mismo Ratzinger, ¿no? En ese momento cardenal Ratzinger, ¿no? Y donde él sostenía, pero como una tesis teológica plausible, ¿no? No era algo que él estuviera afirmando como parte del magisterio de la Iglesia, pero le parecía como teólogo que era una posibilidad que, según yo recuerdo, él al menos consideraba, y que era el hecho de que el alma pudiera subsistir de alguna forma en Cristo mismo, ¿no? O sea, así como el alma separada de Cristo, ¿no? Al descender al infierno, nunca está realmente del todo separada, se unió a la persona, al cuerpo. Exactamente. Se podría argumentar en una vía análoga para sostener que bajo la omnipotencia, ¿no? Y las virtudes sumamente singulares del cuerpo de Cristo, que es cabeza de la Iglesia y de nosotros sus miembros, se podría elaborar una teoría de ese tipo. Yo, por supuesto, no lo sé, no me resisto a aquello, me parece interesante como posibilidad, pero en esto no es algo por lo cual yo raye vestidura, ¿no? Y porque también, bueno, no se ha escuchado de tesis que lo que hacen es, para ahorrarse la escatología intermedia, suponer que no hay que imaginar un periodo de tiempo en el cual el alma esté como separada esperando la resurrección, sino que saltamos de inmediato al momento de la resurrección, digamos. Sí, también eso se viene escuchando hace ya un tiempo en teología. Claro. Que entonces un poco lo que haría es que, dado que para Dios no hay tiempo, no puede medirse el tiempo como nosotros lo hacemos, inmediatamente después de la muerte habría, de una manera bastante, bueno, un poco curiosa, pero habría una resurrección inmediata del cuerpo. Lo que plantea muchas preguntas, claro. ¿Cómo es eso posible y qué pasa con esos cuerpos? Porque pensar, y esto yo creo que hay que tomárselo muy en serio, o sea, cuando uno habla de la resurrección de la carne o de los cuerpos, uno se pregunta de inmediato, ¿y dónde están esos cuerpos? ¿No? Claro. O sea, una dimensión que por lo menos desde la filosofía es muy evidente, es que hablar de un cuerpo es hablar de un cuerpo que está instanciado espacialmente, o sea, que se da en un espacio determinado. Cosa que plantea muchas preguntas, incluso cuando uno, aunque esto yo creo que nos va a llevar a otras derivadas, que cuando uno se pregunta, y bueno, ¿cómo está Cristo? Porque si Cristo está sentado a la derecha del Padre, el catecismo de la Iglesia Católica incluso agrega que está sentado corporalmente a la diestra del Padre. Y uno se pregunta, ¿pero sentado dónde? Bueno, y volveremos a cierto, porque también pasa como con la Virgen María, como conversaremos en un rato, ¿no? Y es un tema también, yo creo que es muy interesante a veces de especulación en sentido, bueno, ¿dónde están estos cuerpos? ¿No? ¿Dónde están estos cuerpos, digamos? Pero tú tampoco verías en sentido algo como estrictamente o tan obviamente herético en estas teorías, en el sentido que se quieren ahorrar a veces la escatología intermedia.
Yo entiendo, porque en esto, Ya. quien me escucha debe saber, que aquí hablas un profesor de filosofía, no soy teólogo y por tanto me someto completamente ¿Sí? a lo que dice el magisterio. Yo entiendo que respecto de esa pregunta puntual que tú haces, no hay No una definición. está No hay definido una prácticamente. definición del magisterio y por tanto eso significa que hay una libertad para nosotros, fieles, ordinarios, para quizás establecer una posición u otra. Desde una perspectiva filosófica, reconozco que esto de la resurrección inmediata me parece un poco extraño. Ya. Por las consecuencias y preguntas ulteriores que genera, como precisamente la que acabamos de pensar, ¿no? Ahora, es súper interesante que se produzca, yo creo, tanto a nivel como filosófico, cuando uno siente de repente que a nivel como mucho más cotidiano, lo que a la gente le cuesta mucho más aceptar o darse cuenta es la literalidad del tema de la resurrección, digamos, ¿no? La gente está muy metida como que piensa que la otra vida es sobre todo esta escatología intermedia de un alma separada y que cree que lo más importante en el cristianismo es esto, pensar que hay un alma espiritual más que esperar que vamos a estar físicamente resucitados. Sí, yo quienes me conocen o han conversado quizás estas cosas conmigo sabrán que a mí incluso, espero que quien esté escuchando no se escandalice, pero incluso me molestan un poco ciertas versiones excesivamente espiritualistas que hay al interior del cristianismo, donde o bien se ignora o de alguna forma no se toma realmente en serio lo que significa la resurrección de la carne, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que hay una corriente que habría que ver y conversar de dónde proviene en la historia del cristianismo, de una cierta perspectiva espiritualizada respecto de lo que significa la vida beatífica, ¿no? Un poco, quizás también a veces por allí la misma idea de una visión beatífica donde está como el alma o el intelecto contemplando a Dios como si fuéramos allí unas telequias, ¿no? Puramente unas conciencias delante, o un espíritu, ¿no? delante de la divinidad. Bueno, todo eso a mí me resulta muy ajeno y creo que como cristianos tenemos que realmente reflexionar sobre aquello que te decía al comienzo, que todos aquellos que asisten a misa, cuando escuchamos misa, recitamos en el credo. ¿Qué significa eso de la resurrección de la carne? Y que para un cristiano es una cuestión, una verdad fundamental. Y a diferencia del otro, en el sentido aquí tú sí crees que esto sí es que está súper definido por el magisterio, que hablamos de resurrección, digamos, y eso hay que creerlo, digamos. No es como que aquí sea tema de mucho teológico, hay un sentido en el cual se habla de resurrección de la carne. No, por supuesto. ¿No? Y, eso es... y esto depende evidentemente de la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, uno cuando San Pablo dice, ¿no?, que vana sería nuestra fe si no creyéramos y no afirmáramos la resurrección de Cristo, pero que esa resurrección es precisamente la resurrección tal como la experimentaron los apóstoles, esos pasajes maravillosos que sabemos de memoria, donde se aparece en el cenáculo, y claro, ¿no? Incluso toma algo ahí de comida. De comida y de alimento para mostrarles a estos apóstoles espantados que no era un fantasma, ¿no? Y le invita a tocar. ¿no? Le invita a tocar y a Tomás y le dice esa afirmación tan central. Pero luego hay otras, ¿no? Porque uno puede recorrer las apariciones de Cristo, no es la única vez en la cual come, ¿no? También está esa maravillosa escena donde Cristo está haciendo un fuego en la costa, los apóstoles habían estado toda la noche bregando y pescando, y los esperaba ni más ni menos que con un desayuno, o sea, un pescadito asado. Y eso es fantástico. No, y si tú ves también desde esto de San Pablo es fascinante porque claro, lo que realmente la gente cuando está con esta visión tan espiritualizada no se percata es que desde el comienzo el sello distintivo del cristianismo fue eso, esa esperanza de la resurrección. La idea de una inmortalidad era algo pero absolutamente común, digamos, en toda la antigüedad. Lo que le molestaba especialmente, me imagino, a los griegos era esta idea, digamos, que es un absurdo y por eso en el Areópago cuando San Pablo está exponiendo y llega a la parte de que Cristo resucitó, lo mandan a una paragráfica porque eso es una tontería, digamos, ¿no? ¿Cómo vas a esperar, digamos, recuperar la vida corporal? Sino que se trata justamente de salvarse, liberándose del cuerpo, ¿no? Así es, sí, es distintivo la diferencia que uno ve allí con el pensamiento de los griegos. Para los griegos es inconcebible la idea de una resurrección del cuerpo. Les parece absolutamente extraño. Uno puede encontrar algunos mitos de transformación, pero de ahí, o de reconstitución, ¿no? Por ejemplo, una divinidad que es despedazada y luego reconstituida.
Pero de ahí a hablar de resurrección de los cuerpos después de la muerte, para un alma en un sentido filosófico, bueno, para Platón evidentemente quien escucha sabe muy bien que eso no es así. Incluso el problema sumamente arduo de la subsistencia del alma separada en Aristóteles, que es muy discutible cómo se debe entender eso dentro de Aristóteles, pero a lo sumo es la del alma, ¿no? La del alma racional. Lo otro es, para los griegos era un disparate. Claro, y de hecho en Aristóteles está todo el tema de la individualidad de esa alma separada. Que esa es como la gran dificultad que se le... Sí. Incluso también a Santo Tomás de Aquino desde su lectura aristotélica en el fondo es como mantener esa individualidad del... Totalmente. Ahora, si me permite hacer una consideración marginal y muy breve, si bien cuando uno un poco se aproxima a la historia de las religiones, unas religiones comparadas, uno descubre que en general prevalecen en ellas concepciones dualistas, ¿no? donde también lo que subsiste es el alma, ¿no? o alguna dimensión espectral del alma. Hay excepciones, por ejemplo, quizás una muy notable es la concepción que uno encuentra en Egipto. Porque exactamente en Egipto, todo lo que tenga que ver con el embalsamiento del cuerpo tiene como consideración un intento precisamente de preservar el cuerpo bajo el entendido de que después de la muerte y del juicio de Osiris, habría una suerte de paraíso donde habría una dimensión corporal. Es muy bonito porque en algunas tumbas se han encontrado, en Egipto se han encontrado imágenes donde aparece una pequeña familia, ¿no? Papá, mamá y dos adolescentes pescando en una representación de una suerte de paraíso en el Nilo, ¿no? Y esto se conecta con la importancia que tiene el cuerpo en esa cultura. Pero eso, hasta donde yo alcanzo a ver, es más bien excepcional. Es decir, hay algo muy profundo que el cristianismo, sobre el cual el cristianismo ha venido a llamar la atención. Pero es interesante porque imagino que lo que sí es más transversal en muchas culturas que, aunque no se espera una resurrección, sí hay visiones a veces de la otra vida que parecen como muy corporalizadas o materiales, ¿no? En el sentido de estas descripciones a veces que son paraísos en los que beberemos, habrá mujeres bellas, digamos, ¿no? O práctica a veces que enterraban a los muertos justo con una serie de utensilios que usamos en esta vida, digamos, como si fueran a serles útiles o necesarios en la otra, que supongo que algo evoca, ¿no? Evocará, me imagino, como esa sensación de que incluso si no creemos que se pueda recuperar el cuerpo, los bienes de esta vida y todas las cosas más materiales que tienen que ver con esta corporeidad tienen que darse también en la otra vida, ¿no? Sí. Y no queremos perder esto, digamos, ¿no? Nos importa... Ahí creo que estás apuntando a lo que podríamos llamar algo así como una tesis antropológica, donde uno puede constatar en numerosas culturas, si no en todas, un deseo, una tendencia de conservar la vida y los bienes que conlleva la plenitud de la vida humana, y que la muerte viene a violentamente acabar, ¿no? Y eso se encuentra en muchos pueblos. Efectivamente, en los pueblos indoeuropeos uno encuentra concepciones de ese tipo, aunque, y esto también yo creo que es bonito considerarlo, por ejemplo, si me permite hacer una brevísima reflexión o consideración sobre los pueblos del cercano oriente. Por ejemplo, en Sumeria, ¿no? Está el texto Gilgamesh, que es un texto que a mí me fascina personalmente, y donde en la tablilla duodécima del Gilgamesh se nos cuenta cómo sería o cómo era la idea del inframundo, ¿no? El inframundo. Y a pesar de que es correcto lo que tú estás diciendo, donde uno puede constatar en los pueblos una aspiración, una tendencia a una vida plena, sin embargo, lo que uno encuentra allí como es una privación, ¿no? Una privación de una vida, llena de los afectos, o llena de felicidad, o llena de una concepción de dicha o alegría, porque allí lo que uno encuentra son sombras y polvo, ¿no? El modo como en esas culturas aparece el inframundo, y esto se repite también en Homero, en el libro undécimo, el descenso de Ulises al inframundo, son como sombras desprovistas de energía vital o de vida. Lo que quiere decir que aun cuando efectivamente uno puede reconocer en estas culturas una tendencia, un impulso a desear esa plenitud de la vida, en último término, en esas culturas aparece como algo reservado a los dioses. Y la idea que aparece de vida después de la muerte está teñida de oscuridad, ¿no? Es bastante sombría. Claro. Así que otra vez
otra vez llama la atención profundamente el cristianismo. En el contexto de estas culturas antiguas, el cristianismo propone una novedad que sin embargo, como tú bien señalas, es tremendamente coherente con un deseo muy profundo del hombre. Oye, y más allá de eso, entonces, imagino que hay que metérsela también a la literalidad con que hay que tomar el tema de la relación de la carne de cara al tema del cuerpo glorioso, ¿no? Porque nos damos cuenta que también ser seres corpóreos supone para nosotros un montón de limitaciones, ¿no? Que esperemos que no se den en la otra vida, digamos, ¿no? Y que parece que cuando hablamos de la resurrección de Cristo tampoco se hagan en él, ¿no? Entonces, sentido, ¿qué es lo que hay que entender por este tipo de cuerpo glorioso, ¿no? Y pensar sobre la existencia de estos cuerpos resucitados, de tal manera que siga siendo verdadera resurrección de la carne, pero al mismo tiempo salvaguardemos que es auténtica bienaventuranza y por tanto no puede ser carne tal y como la que tenemos ahora, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, ahí creo que tocas un tema del cual lo que podemos decir en parte proviene, o en gran medida proviene de la revelación, del relato, por ejemplo, del Evangelio, ¿no? Claro. Del cuerpo de Cristo resucitado y de los atributos que uno puede inferir que tiene el cuerpo resucitado de Cristo, ¿no? Porque la filosofía en sí misma pues no puede aportar tanto, claro, a esa cuestión, ¿no? Y ahí efectivamente hay que distinguir la carne caída, ¿no? La carne de un cuerpo producto del pecado original, de lo que sería la resurrección, la carne resucitada. Y lo que muestra el texto del Evangelio es asombroso, pero también es como paradójico, porque de alguna forma dice que el cuerpo de Cristo, o sea, que apareció en el cenáculo, ¿no? De pronto apareció en el cenáculo, lo que quiere decir que el cuerpo resucitado de Cristo pues, tenía atributos muy peculiares porque le permitía de algún modo saltar barreras físicas o simplemente atravesar puertas. Atravesar paredes, digamos, o materializarse sí, así de repente. Como así, quiera que usted claro, quiera intentar pensar aquello o imaginarlo, claro. Pero al mismo tiempo donde aparece un cuerpo que tendría algo que sería un rasgo como de inmaterialidad o muy difícil quizás de pensar, pero nos topamos con aquello que señalábamos antes, y es que al mismo tiempo pide alimento y lo consume, ¿no? claro. Y entonces ahí la pregunta también que aparece es ¿qué pasa con las funciones orgánicas, ¿no? ¿Cómo se deben entender la fisiología de un cuerpo resucitado o de un cuerpo bienaventurado? Y eso ha dado también a discusiones sumamente bizantinas, me parece, en el mismo, en el medioevo tardío y también en el Renacimiento temprano, donde los autores discutían con las teorías más sorprendentes respecto de qué pasaría con la fisiología de los cuerpos bienaventurados, ¿no? Basta, por ejemplo, pensar, solo hago las preguntas porque yo, como imaginarás, no tengo respuestas para estas cuestiones, pero uno puede plantear preguntas que son como a lo menos curiosas, ¿no? Bueno, si un cuerpo bienaventurado puede consumir alimento, bueno, ¿qué pasa con la función digestiva? No lo dejo ahí, usted podrá imaginar el resto de las consecuencias que se derivan de la función digestiva de un cuerpo, ¿no? Pero ¿qué ocurre con eso? ¿O qué ocurre también entonces con la impulsividad o con lo que tenga que ver con la función reproductiva o reproductora de un cuerpo? Bueno, es fascinante porque entonces ahí sí hay, digamos, declaraciones bastante claras de la Sagrada Escritura respecto de claro. Que el matrimonio, digamos, es hasta que la muerte nos separe. Hasta que los muertos se separen, y está ese pasaje donde seremos como ángeles. Como ángeles, que eso también uno lo descuadra respecto de total y de la resurrección carnal, porque Cristo entonces nos compara con ángeles. Exacto, ¿no? Y creo entonces hay que tener esos elementos que serían probablemente los textos en los cuales uno podría también traer para intentar reflexionar sobre el tema que nos convoca ahora, ¿no? Pero claro, ahí efectivamente se nos dice que seremos como ángeles y entonces eso nos hace suponer que precisamente algunas de las funciones del cuerpo van a ser suspendidas. Ahora, ¿cómo se reconcilia eso con la posibilidad de un banquete celestial, por ejemplo, con la cual yo tengo mucha simpatía? Bueno, no sé, no estoy seguro. Y espero poder entenderlo alguna vez, ¿no? O experimentarlo, pero... Oye, ese también está, imagino que es un tema que también te fascina, la esperanza también en la regeneración de
el mundo corpóreo, no solo nosotros, sino que el resto de la creación. Tema que yo sé que a mucha gente le inquieta mucho, ¿no? Por la preocupación de si resucitarán sus perritos, digamos, ¿no? U otros animales, digamos, ¿no? Respecto de los cuales la inmortalidad parece menos plausible. No sé si tienes algo ahí que comentarías, digamos, también sobre como restauración también genial, digamos, de las realidades corpóreas. Sí, bueno, respecto del cosmos, hay que tener presente esto que está en San Pablo, ¿no? Claro. Es que el cosmos también sufre los dolores de parto. El universo, Claro. el mundo sufre también estos dolores de parto producto de la caída. O sea, que la caída y el pecado, y en esto pienso que estoy siendo fiel al magisterio, no solo afecta a la condición humana, ¿no? En el desorden interno de nuestras pasiones, y por tanto también en la enfermedad y en la muerte, que son las consecuencias más evidentes de la caída y del pecado, sino que también la naturaleza entera se vio afectada por esto. Esto, la verdad que tiene algo de misterioso, pero así debemos creerlo, lo que significa como contraparte que la redención, ¿no? Obrada por Cristo, y cuando ya tenga precisamente, sea completada en el momento de la resurrección y del juicio, será una restauración de también la naturaleza a su belleza originaria, lo que a mí me parece realmente extraordinario. Y entonces, junto al problema de la resurrección de la carne, que como católicos afirmamos y debemos creer, creo que es muy importante advertir que cuando hablamos de cuerpos resucitados necesariamente también hablamos de una tierra y un cielo nuevos, ¿no? Esta cita también tan bonita, ¿no? Habrá una tierra y un cielo nuevos. Y que se conecta entonces con que precisamente la restauración o la restitución de la naturaleza a su plenitud forma parte de esa aspiración y de ese destino último del hombre, en el cual toda la naturaleza estará restituida. Allí entonces uno puede también, echar a volar un poco la imaginación, porque las afirmaciones allí que se pueden hacer en teología, yo no soy el más indicado para hacerlas, pero creo que son pocas probablemente, pero es muy bonito imaginar lo que será allí, donde la relación del hombre consigo mismo, con los otros, con la creación y con Dios estará en una armonía perfecta. A mí me gusta mucho recordar el pasaje de Isaías, ¿no? Es Isaías que está en... Me parece que es 11:6. El león que duerme con el buey y algo así. Sí, ¿no? Donde se nos dice... espero que la memoria no me falle. Me parece que es Isaías 11:6, pero ustedes lo pueden buscar. Es ahí ese pasaje que hemos escuchado muchas veces, donde aparece que el lobo estará junto al cordero, y el niño se nos dice por ahí que meterá sus manos sobre la cueva de una serpiente y una víbora y no le hará nada. Pero parece esa armonía entre la naturaleza, donde la violencia queda absolutamente excluida, y donde termina también el texto, ese capítulo, hablando de que toda la creación estará un poco bajo el conocimiento, la sabiduría de Dios. Entonces, se restituye la naturaleza a la sabiduría que Dios le da, y entonces toda forma de violencia también queda fuera. Oye, y trayendo ahora esto hacia el tema que nos convoca ahora, que es justamente la fiesta de la Asunción, ¿no? Porque de buena primera, para mucha gente hoy día, a lo mejor esta idea, digamos, de que el cuerpo de la Virgen subió o fue subido, digamos, por unos ángeles volando al cielo, puede parecer absurda, ¿no? O muy ingenua, y sin embargo imagino que adquiere mucho más sentido ahora que uno ha tenido como todo este contexto de entender la importancia que tiene la esperanza de la resurrección de la carne para nosotros, digamos, ¿no? Y de alguna manera esto imagino que es lo que condiciona también que la Iglesia haya acabado también proclamando este dogma, ¿no? Sí. De creer que la Virgen está en cuerpo y alma en el cielo. Así es, sí es. Yo no recuerdo ahora la fecha exacta de la proclamación de ese dogma, pero es relativamente tardía, me parece que es siglo XIX. 20, mediados del 20. El 19 es la Inmaculada Concepción y mediados del 20. El 20, ¿no? Pero es plenamente coherente con todo lo que venimos conversando, porque lo que uno puede decir de inmediato a partir de las afirmaciones que hemos hecho es que el hecho de que la Virgen haya sido asunta en cuerpo y alma es una primicia, ¿no? Prefigura una primicia de aquello que ocurrirá también con nosotros, ¿no? Entonces, parece muy sensato y muy conveniente de que la Virgen haya sido asunta en cuerpo y alma, porque
efectivamente muestra algo que por lo demás también decimos de Cristo. Porque de Cristo también decimos que está sentado a la diestra del Padre y incluso el Catecismo de la Iglesia agrega sentado corporalmente. De modo que el hecho de que la Virgen y Cristo, su Hijo, ¿no? estén ambos en cuerpo y alma, es algo que hace mucho sentido para un cristiano a partir precisamente de la resurrección de la carne o de la creencia de la resurrección de la carne, que viene además exigida por lo que hemos comentado. Y porque imagino que si uno le puede pasar, digamos, ¿no? Que uno diría, bueno, ya, creemos que Cristo resucitó, pero claro, creemos también que esta resurrección de Cristo se comunica a nosotros, digamos, no se comunica al resto de la humanidad, y para eso creo que es importante para nosotros poder creer que esto se había anticipado, digamos, ¿no? Y que han habido otras personas que han sido resucitadas con Cristo, sí, ¿no? Sí. O sea, claro, la Virgen ahí aparece como la primera claro. de sus hijos. Es la madre, es nuestra madre que por un privilegio excepcional, pues claro, obtuvo, ¿no? Tiene la resurrección de la carne y del cuerpo, obtuvo este privilegio de ser asunta en carne y alma, pero que luego todos sus hijos, ¿no? quienes venimos después, también esperamos. Esperamos, es como una posesión anticipada de aquello que Dios nos ha prometido a todos. Así es. ¿No? Como que culmina la redención en el fondo, ¿no? Así es. ¿No? Oye, no sé si también del tema de la Virgen María, a lo mejor si podríamos conversar a lo mejor para ir cerrando, sobre cómo crees tú que esta visión del cuerpo humano y la esperanza escatológica se proyecta también en nuestra actitud, en nuestra manera de pensar nuestro cuerpo a fondo en esta vida, ¿no? Y pensando también en ese sentido, ¿no? En esto que es el tema de la Virgen María, que tampoco creo que sea coincidencia que para la Iglesia sea tan importante también la virginidad corporal de la Virgen María, ¿no? Sí. Unida en el fondo también esta otra visión en fondo del valor que tiene la carne y cómo esta esperanza escatológica también determina una manera de conducirnos respecto a nuestros cuerpos en esta vida. No sé si comentaría esto y quizás aquí con otras cosas yo creo que son más recientes. Bonito lo que señalas, porque precisamente la forma última que tomará el cuerpo debiera hacernos reflexionar de también cómo comportarnos aquí, ¿no? El problema de la pureza, ¿no? de la santa pureza, no es algo en absoluto accidental a esta reflexión, porque precisamente cuidar al cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es, significa precisamente también, quizás ahora desde una perspectiva que puede que no hayamos pensado previamente, pero precisamente bajo la esperanza de la resurrección del cuerpo, debiéramos ya comportarnos, ¿no? como ese cuerpo resucitado, ¿no? Debiéramos al menos intentar, aunque las pasiones del cuerpo son las que son, pero vivir un poco con esa coherencia cristiana que intenta adelantar cómo será ese cuerpo. Por supuesto que no podemos hacerlo del todo por las limitaciones, por nuestra finitud, por el pecado, ¿no? Pero hace mucho sentido de algún modo que la Virgen, precisamente en vida, ¿no? Porque en el caso de ella, por un don excepcional, ella fue concebida inmaculada, ¿no? Y nunca pecó. Por tanto, su cuerpo siempre estuvo plenamente inserta en la integridad de su virtud y de su virginidad. Pero también entonces creo que uno puede precisamente mirar ese ejemplo como algo que debe llamarnos la atención y por lo cual también tenemos que intentar vivir en esta vida, ¿no? Y como esto, no sé si lo has pensado, te has a pensar respecto también como de la filosofía más reciente sobre el cuerpo, ¿no? Porque quizás se produce esta paradoja de que en las últimas décadas la filosofía se ha tomado mucho más en serio por una parte el cuerpo, pero por otro lado parece ser que son filósofos que no ven esta proyección, digamos, respecto de esta manera de conducirnos, incluso al revés, digamos. Ahora estamos también con tremendamente de moda una serie de filosofías que piensan que no tenemos por qué aceptar nuestro cuerpo como nos viene dado, digamos, sino que es una construcción cultural, digamos, y que en definitiva, digamos, una especie de desinvolucramiento del cuerpo como totalmente distinto. No sé si tú podrías dar a lo mejor de qué rescatar ese sentido de esta reflexión y que también no ver como con preocupación a lo mejor de cómo hay los derroteros que ha ido tomando la reflexión occidental sobre el cuerpo en el último tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es curioso lo que ocurre, una cierta paradoja, porque
paradoja en el sentido de que uno puede ver como una cierta restitución del valor del cuerpo, donde la vida desde un paradigma, por ejemplo, materialista, es simplemente la vida corporal que tenemos aquí y ahora y que tenemos que gozar o aprovechar al máximo bajo una sociedad del bienestar y del consumo, pero al mismo tiempo aparecen estas ideas donde el cuerpo, incluso bajo el paradigma de la técnica, puede ser configurado a libre voluntad, ¿no? O sea, la autonomía radical de la modernidad es llevada al punto de que incluso nuestra dimensión corporal puede ser remodelada, ¿no? Claro. O cambiada. Es muy extraño, efectivamente, que se haya llegado a algo así, pero yo creo que quizás se conecta con la ausencia que en la filosofía contemporánea en general rara vez aparece, ¿no? Salvo en los neotomismos o en filosofías vinculadas a ciertas concepciones de una vida trascendente. En general lo que prevalece es la idea de que de la finitud de la existencia humana, ¿no? O sea, el horizonte desde el cual la filosofía contemporánea piensa la existencia humana e incluso la misma corporalidad es siempre desde la finitud, ¿no? Esto que Heidegger señalaba como un ser para la muerte, claro. Ser para la muerte que para él nos obliga a preguntarnos por el sentido de la existencia, pero de todas maneras dentro de un horizonte de finitud radical. Bueno, yo imagino que hace toda una tarea también muy bonita, como te han puesto de lado en ese sentido del cuerpo también de los cristianos, ¿no? Porque en fondo demostrar también con nuestra vida como esta visión de trascendencia, de expectación respecto de la otra vida, nos lleva también a pensar y vivir nuestra corporalidad de otra manera. Claro, claro, ¿no? Eso conecta con lo que estábamos conversando antes y donde entonces uno puede advertir eso. A mí me parece un poco, cerrando, tremendamente hermoso, o sea, la belleza del cristianismo, cuando uno toma conciencia de lo que significa la afirmación de la resurrección de la carne y de la restauración también de todo el plano cósmico, de la naturaleza entera, un cielo y una tierra nueva, donde el destino último del hombre aparece también, donde la comunidad entera de los hombres, de los hijos de Dios, inscrita en esta dimensión corporal y natural, elevada a sus potencias más altas, ¿no? Claro. O sea, ¿qué atardeceres veremos en esos momentos? Y yo estoy convencido de que subiremos montañas, bueno, sí, por la gracia de Dios y si llegamos no ahí, pero estoy convencido de que subiré montañas y haré muchas actividades bajo una forma de plenitud que apenas podemos imaginar. Bueno, muchísimas gracias, Diego, ha sido súper interesante, así que gracias por el tiempo y espero que también digamos, y ahí quizás nos veremos más adelante. De nada, muchas gracias a ti, Clemente, y a los auditores, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos hasta la próxima. Y una muy bonita fiesta de la Asunción, por supuesto. No la perdamos. Muy importante. Agradezco mucho a Diego por darnos estos minutos para conversar sobre este hermoso tema de la esperanza escatológica y la resurrección final, y asociado con ello, nuestra fe en la resurrección anticipada de la Virgen María. Le deseo una vez más a todos los auditores una hermosa festividad y como siempre los invito a que compartan nuestro contenido entre sus conocidos. Nos vemos la semana que viene.